realmente se vea en nosotros esa actitud de un pueblo que entiende que Dios nos ha regalado ese día maravilloso que es hoy. Un poquito de calor, dichosamente, pero aquí no tenemos ni ese calor, ¿va? Ponemos abanicos, está usted bajo techo, está cómodamente sentado, tiene hasta 2 sillas si quiere. O sea, no tenemos por qué en realidad nosotros sentirnos a veces así con esas caras, ¿verdad? No, lo decía por todos. O sea, podemos tener 2, bueno, hasta 4, si queremos. Gocémonos en el Señor, es un día maravilloso, ¿verdad, hermana Sandra? Tenemos nuevamente a la hermana Sandra, que hace días que no la tenemos por acá. Gloria a Dios, ¿verdad? La hermana por allá también que hace tiempo la extrañaba, así como 2 domingos, ¿verdad, hermana Jacqueline? Sí, ¿verdad? Para que vean que nosotros le llevamos así, nos damos cuenta, nos enteramos. Y gloria a Dios porque Dios es bueno y en la unidad del cuerpo de Cristo nos gozamos y venimos a escuchar su palabra, venimos a alabarle, exaltarle y vamos a permitirle a los niños que pasen con los de la escuela dominical. Pasen ordenadamente y vamos hoy a estar. Yo ayer, siempre yo a veces hablo de ayer, de la Cocaleca, porque quiero motivarles para que los que están, pero las posibilidades asistan y llevemos gente, llevemos personas que no conocen del Señor para poder estar conversando, hablando sobre la palabra de Dios, integrarnos en un ambiente un poquito diferente, ¿verdad? Un ambiente ahí donde todos podemos conversar, aunque algunos nos robamos más la palabra que otros, pero todos podemos conversar, está abierto para todos. Entonces podemos en realidad disfrutar y edificarnos en lo que es la palabra de Dios. Ayer hablaba yo de eso, que lo que nosotros tenemos que hacer, y por ahí la hermana Sandra, porque yo también yo no me olvido, hablaba aquí una vez cuando estaba en Jacob, estuvieron estudiando el libro del Evangelio de Marcos, perdón, ¿verdad? Lo hablaron de la perspectiva de meterse en la palabra, de meterse, o sea, a llevar a las personas a introducirse en los hechos que estaban sucediendo, ¿verdad? Todo. Pero seguir en la pista a Jesús. Pues aquí no es, en este momento, yo hoy quisiera que nosotros podamos oír a alguien que estuvo ahí. Porque esta persona acá en esta es la primera epístola de Juan, capítulo 1, hasta el versículo 2:6. Vamos a ver qué podemos abarcar. Yo creo que es poco, pero podemos abarcar, porque quiero hacerlo general. ¿De qué se trata, hermanos? Mire, ahora cuando la hermana Hilda hablaba, digo yo, es muy parecido a lo que vamos a conversar en algunos aspectos, porque siempre es el Señor, ¿verdad? Estamos en una iglesia cristocéntrica, en donde, ¿cuál es el centro? El centro es la obra redentora de Jesucristo, esa obra maravillosa que hizo por toda la humanidad. Ese es el centro. Pero a veces cuando hablamos, yo veo las caras un poco como indiferentes, como incrédulas, perdónenme la expresión, como que es algo, como que estuvieran conversando sobre el asunto de esta reunión que hizo Trump con los presidentes, allá como que estuvieran hablando de algo de esa naturaleza, quizás ni de eso, sino como ayer le decía a Marino y a Eduardo y a algunos hermanos, le digo, ¿sabe una cosa, hermano? Les voy a confesar algo. Yo no sé cómo es que el hombre fue a la luna. Yo no sé cómo es que se dan todos estos inventos, estas situaciones científicas, cómo hay una estación espacial y cómo el hombre va allá y se queda no sé cuánto tiempo, cuántos meses. ¿Cómo sucede todo eso? ¿Cómo se impulsan estos cohetes? Yo no sé. Y que otras cosas, muchas yo no las sé. Y son creación del hombre. Son creación del hombre. Y son cosas maravillosas que con la sabiduría que Dios le ha dado al hombre se han creado, y otras no tan maravillosas como son el armamento, que es para la propia destrucción de la humanidad. Yo no sé. Hay cosas tan extraordinariamente,
es una creación de una naturaleza tal que yo no me da la mente a mí para concebir. Por ejemplo, cómo hace estos armamentos que ya ni siquiera la gente va para allá a kilómetros para matar a gran cantidad de gente desde acá sin una nave no tripulada. Hacen y la envían y con una exactitud y una precisión absoluta para llegar y caer y matar a un montón de gente. Yo no sé. Sin embargo, cuando la palabra de Dios a ti y a mí nos dice una serie de cosas, pareciese muchas veces que nosotros como que la asimilamos en el intelecto, pero adentro, no la interiorizamos y como que no la creemos, porque creer es poner en práctica. Si usted y yo no ponemos en práctica, no estamos creyendo, estamos simple y exclusivamente conociendo, enterándonos, informándonos sobre él. Pero cuando usted y yo la ponemos realmente en práctica, es que ya pasamos ¿a qué? A entenderla, a comprenderla. ¿Y por qué? Porque hemos tomado que Jesucristo vino a la tierra y bueno, ahí está y lo leemos y lo leen como un libro más, como el Quijote o la Ilíada, no sé cuál libro, algo así. Y qué interesante cuando nosotros vamos y nos hacemos nuestra aquella situación y nos lo dice alguien que estuvo ahí. Y nos dice, no, mire, un momentito, es que yo estuve ahí. Yo estuve ahí. No nos está contando alguien que le contó otro, le contó otro, le contó otro, y vino por medio de la tradición. No, es alguien que estuvo ahí. Para que usted y yo entendamos que cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de una realidad en la cual se cimenta nuestra esperanza, que es lo que hablaba también la hermana. Una esperanza viva, una esperanza que no avergüenza, porque sabemos que es una verdad, es una realidad absoluta por nuestra fe. Pero también se cimenta en hechos, en situaciones que se han dado, que realmente se han dado, que están ahí, y que tenemos personas que nos dicen, yo estuve ahí. Por eso es que no podemos nosotros concebir que seamos indiferentes a ciertas situaciones y que todo lo que nosotros tengamos no lo pongamos en acción para vivir una vida diferente, una vida victoriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Hay algunas esperanzas? Yo no sé, pero esperanzas, usted puede tener esperanza. Más de uno se casó teniendo la esperanza de una vida ¿qué? Una vida diferente. Porque puso la esperanza ¿en quién? ¿En un hombre o una mujer? ¿Y esa esperanza qué pasó? Le salió mal, ¿verdad? Tenía la esperanza de que iba a hacer una inversión, hizo una inversión X, y esa inversión ¿qué le pasó? Se cayó por alguna circunstancia. Y se fue la esperanza humana. Estaba sentada en ¿qué? Cuestiones meramente humanas. Juan, ante la situación que se estaba dando en ese tiempo, viene y escribe esta carta que la gente cuestiona que sea una carta, porque no tiene destinatario, no tiene una introducción, un saludo, no tiene las características de una carta. Por eso muchos dicen que es un discurso o es un sermón, pero eso no es lo importante es el mensaje que contiene. Y las circunstancias que se estaban dando en ese tiempo eran circunstancias un tanto parecidas a las de hoy. Hay una serie de corrientes en donde quieren que usted y yo creamos que Jesucristo no era Dios. Que Jesucristo no era Dios. Eso es lo que la gente quiere apartarte. Eso es lo que esas corrientes, esas sectas se quieren apartar. Se quieren apartar de una realidad. Y desgraciadamente, los que nos decimos la iglesia, las congregaciones evangélicas, hoy en día aparte, muchas veces por la vagabundería, por la falta de discipulado, acceden y son tambaleadas por esas doctrinas, falsas doctrinas. Pero ve qué interesante, aquí encontramos, porque si usted va y estudia
Usted nada más va y lee y abre su corazón. Usted ve cartas como esta que a usted le ayudan ¿a qué? A entender, a comprender a plenitud que usted no está en realidad cimentada sobre qué, sobre algo falso, sino que usted y yo estamos cimentados sobre realidad, sobre una realidad. Porque hay gentes que vieron, que vivieron, que convivieron, que anduvieron. ¿Con quién? Con nuestro Señor. O sea, lo que aquí está escrito en la palabra de Dios no es que alguien se le antojó, sino que realmente es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y estos autores vinieron a escribir algo real, algo verdadero, algo que también es historia. Y nos está diciendo hacia dónde usted y yo podemos caminar o debemos caminar si somos realmente creyentes, si realmente cimentamos nuestra vida sobre la palabra de Dios. Veamos. Primera epístola de Juan, capítulo 1. Señor, que tu Santo Espíritu ilumine nuestras vidas para poder asimilar aquello que tú quieres enseñarnos, para que nuestra vida sea edificada conforme a tu propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Leamos los primeros 4 versículos. Voy a leerlo acá. Primera epístola de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dejémoslo por ahí momentáneamente. ¿Qué dice el apóstol Juan? Ve qué interesante. Dice que lo que era desde el principio, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice que sea ¿qué? ¿Ah? Lo que hemos visto tocante al verbo de Dios por la vida moderna y la hemos visto y testificamos, o sea, se nos manifestó. Aquí está hablando, él no está hablando en singular. Está hablando que tuvieron conocimiento, y aquí lo dicen desde diferentes puntos de vista. Ellos son testigos presenciales, testigos vivos, ¿de qué? De que Dios envió a su Hijo, hecho carne. Este verbo lo envió a esta tierra, y vamos a ver cómo Él quiere que la gente entienda, que usted y yo entendamos que Él viene por una obra maravillosa a esta tierra, para que la humanidad, usted y yo, tengamos vida, para que tengamos vida. Y cuando hablamos de vida, no es la vida esta solamente, es para que tengamos vida eterna. Porque aquellos que aceptamos la obra redentora de Jesucristo, hermanos, tenemos vida y tenemos vida eterna. Yo no puedo concebir que seamos tan indiferentes. No puedo concebir que seamos igual al mundo. Que tengamos y nos apropiemos de esa verdad tan extraordinaria, y en que de eso nosotros no tengamos una actitud diferente de vida. Una actitud radicalmente diferente. Y yo le decía al hermano, mire, es que si usted y yo somos esas personas que aceptamos eso, no podemos ser indiferentes para ir a decirle a la gente, miren, yo sé una verdad, yo sé una realidad, es que en Jesucristo tenemos una vida y tenemos vida eterna. Ven al Señor, para que usted y yo un día estemos ante el trono de la gloria, alabando y exaltándole y glorificándole. ¿Cómo es que somos tan indiferentes y tenemos que hacer hasta planes? ¿Verdad, Marino? ¿Cómo tenemos que hacer planes
¿Cómo tenemos que hacer estructuras? ¿Cómo decimos que tenemos que ir a decirle a los hermanos, hermanos, mire, hagámoslo en esta forma? No, usted diga lo que tiene en su corazón, si es que lo tiene. Si es que tiene usted esa realidad ahí en su corazón, vaya, abra su corazón y dígale al mundo, yo sé algo especial, que nuestro Señor Jesucristo vino en carne, y vino y le vamos y le decimos toda la obra redentora de Jesucristo, si es que usted la tiene en el corazón y usted sabe que Él vino, se hizo, ¿qué? Hizo carne. Él vivió entre nosotros. Vino a servir, como decíamos ayer, como decía la hermana aquel día, la hermana me pasaba, Él vino a servir, no a servirse. Al extremo de entregarse en la cruz, a ser destrozado en la cruz, por amor a usted y a mí y a cada uno. Murió, fue enterrado y resucitó el tercer día y hoy está sentado leyendo a los padres intercediendo por nosotros. Esa es la verdad, hermanos. ¿Usted la tiene en el corazón o usted la tiene en el intelecto? Si la tiene en el intelecto está mal, ¿entiende? Que esto es una verdad. La palabra de Dios, y mire lo que dice Juan. Volvamos a lo que dice Juan. Lo que era desde el principio. ¿Qué quiere decir? Que hay una eternidad. O sea, Él no fue creado. Desde el principio hasta el fin, Él no hay un fin. Es el que es la alfa y la qué, y la omega. El principio y el fin de todo. Es eterno. Ahí estaba con el Padre. Sin embargo, Él no escatimó ser igual a Dios. Como cosa que aferrarse, dice la palabra, si no viene y se hace hombre. Eso es una realidad y eso es lo que está hablando aquí el apóstol Juan. Dice, eso que dice, lo que hemos oído. Oiga, metámonos en lo que Juan quiere que nosotros entendamos, que Él lo oyó. Dice, yo lo oí, no es que le estoy contando algo que alguien me contó, no, yo lo oí, yo estuve ahí. Y no dice solo Él, más bien aquí estoy equivocado, no dice lo que he oído, sino lo que hemos oído. Ahí estaban otras personas, ahí estaban ¿quiénes? Los apóstoles. Ellos convivieron con Él. Ellos no están contando algo en que está en el aire. No, ellos vivieron. Ellos dicen, lo que hemos ¿qué? Oído. Ellos lo oyeron. Él no nos está transmitiendo algo, una realidad de vida. Dice, pero también lo que hemos ¿qué? Visto. O sea, ellos lo oyeron. No estamos hablando de una fábula. No estamos hablando de ciencia ficción, hermano. Si usted que lo ve y le va a la palabra de Dios como ciencia ficción, está usted equivocado, está equivocada. No, es una realidad, es una verdad. Porque ¿qué? Él dice, lo que nosotros hemos visto, no le estamos contando algo que viene de ahí, de algún tipo de historia, de una invención del hombre, ¿no? Dice, como nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Usted sabe lo maravilloso que nos podemos, Él quiere que nosotros nos introduzcamos a eso. Que Él lo tocó. Recuerda que decía que Juan estaba ¿qué? Recostado, ¿dónde? Al Señor, ¿verdad? Él estaba ahí. Él lo tocó. Él convivió con Él. Entonces, ¿cómo usted se deja que alguien venga y le diga, no, es solo nuestro Señor Jesucristo, es un profeta? Alguien que vino. Alguien que era muy especial, pero no era Dios. Ella convivió con esa persona. Por eso es que Él, y usted va al Evangelio de Juan, Él dice todas las cosas que Él vio. Vaya al Evangelio de Juan. Vaya al Evangelio de Juan para que vea las cosas maravillosas que Él vio, que Él contempló, que Él palpó, estando con nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted y yo en este momento estamos adorando, exaltando, glorificando. Venimos aquí entre los hermanos porque creemos en algo que es una realidad. Y en eso está cimentada nuestra vida. Una esperanza, dice la palabra, que no avergüenza. Porque hacia adelante vamos por fe. Vamos por fe porque sabemos que ahí está este Señor. Ahí está ese Señor con mayúscula. Ahí está Dios. O sea, no es una invención. Oiga lo que vemos. Después dice, después del versículo. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Oiga, testificamos. La hemos visto y testificamos. Nosotros testificamos y os anunciamos que la vida eterna. Os anunciamos la vida eterna, dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
¿Con qué estaba? Con Dios. ¿Está hablando de qué? Que Él es Dios. Es el Hijo. Él viene y se manifiesta a la humanidad. La revelación suprema de Dios es a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque eso le dice, recuerda cuando le dice a los apóstoles, mire, muéstranos al Padre. Dice, no, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entiendan. Es la revelación suprema de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso no concibo yo cómo la gente es tan fácilmente desviada de esa realidad, porque ve las cosas y no ha entendido, no ha comprendido que nuestra vida en Cristo está cimentada en hechos reales, en hechos verdaderos, que la palabra de Dios a ti y a mí nos lo dicen. Y aquí Juan se interesa porque nosotros entendamos que ellos vivieron, no solo él, sino ellos. Los apóstoles vivieron eso, tuvieron ese contacto directo con nuestro Señor Jesucristo. Y oiga qué lindo que dice, lo que hemos visto y oído, porque es reiterativo, o sea, quiere que entiendamos, quiere que entienda esa gente a la que estaba hablando, que estaba siendo distraída por diferentes doctrinas que lo querían apartar de la realidad. Entonces él es reiterativo, dice, lo que hemos visto y oído, o sea, ellos, no solo él, sino que hay más gente que vio y lo oyó, dice, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, para que la comunión sea con ellos, pero al ser con ellos ¿con quién tienen la comunión? ¿Con quién? Con Dios, con Dios. O sea, nosotros, a través de Jesucristo, tenemos la comunión ¿con quién? Con Dios. Hermanos, tenemos, y usted y yo, abrir nuestro corazón, como decía la hermana, para tener esa comunión con Dios, porque solo a través de Dios tenemos la comunión entre nosotros. Si nosotros tenemos la comunión con Dios, podemos tener la comunión entre nosotros. Y que pretendamos tener una comunión entre nosotros sin tenerla con Dios, esa es una comunión frágil. No es real. Solo a través de Dios podemos tener esa unidad del cuerpo de Cristo, la verdadera comunión entre los hermanos de la iglesia. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Completo. Hermanos, usted tiene gozo. Amén. De verdad, de puritica verdad, como dicen, ¿verdad? Mire, cuando nosotros examinamos esta realidad, esa maravillosa realidad que nuestro Señor Jesucristo vino y que es la revelación de Dios y que convivió entre nosotros, entre el hombre, y pasó todo lo que pasó por amor a usted y a mí, y que nosotros vamos caminando pues, hacia adelante, no importando las circunstancias de la vida de acá, porque vamos hacia algo especial, que ese es el regalo que se nos ha dado, que es la vida eterna. O sea, usted y yo tenemos que ser gozosos, estar en gozo, no importando las circunstancias. Está haciendo calor, está haciendo frío, llueve, no. Nosotros somos hijos de Dios, somos extranjeros, somos embajadores, somos ciudadanos del cielo, que un día nuestros cuerpos van a ser transformados a la imagen de ¿qué? Va a ser nuestro cuerpo va a ser diferente. Y esa es una realidad que usted y yo vivimos. Nuestra cara debe ser diferente. Sí, aquí padecemos las situaciones del mundo. Estamos en un tabernáculo que cada día se va deteriorando, ¿eh? Que somos pocos los que no nos duele nada. ¿Ah? ¿No es cierto? Todos a veces. Una cosa, otra. Pero nuestro corazón y nuestra vida está en Cristo Jesús. Nuestra esperanza está en Él y es una esperanza que no avergüenza. Veamos lo que dice en el Evangelio de Juan también. Para atrás, vamos al Evangelio, lo que ya Juan dijo en el Evangelio capítulo 1, versículo 14. Yo aquí lo anoté porque quería que lo viésemos. Dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre,
Es Jesucristo la revelación divina. Es la revelación de Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? Vaya a los evangelios. Vaya a los evangelios. Sígale los pasos, como dice la hermana. Sígale los pasos a nuestro Señor Jesucristo. Ve los diferentes aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Vaya, métase a la palabra, hermanos. Métase a la palabra. Véala con ese interés de conocerlo más a Él. De conocer qué Dios le dice de cómo debemos de vivir la vida. ¿Cómo debe ser usted y yo? Porque si somos discípulos de Cristo, debemos de imitarlo a Él. Y toma decisiones valientes de vida. Tomemos decisiones valientes de vida. Cada uno de nosotros. Mire, es que yo soy así. Bueno, si usted va a ser así, así se va a morir. Pero no va hacia ningún lugar, a pesar de que esté en una iglesia evangélica 100 años. Tome decisiones de vida. Para ser como Dios demanda que usted y yo seamos. Como Dios demanda que usted y yo seamos. Porque esto es amor. Aquí, vea qué hermoso. Qué hermoso lo que Juan dice acá. Porque es una expresión de amor. Esta carta del mismo apóstol Juan. Porque Juan dice, mire, no se dejen engañar. No se dejen engañar por las diferentes doctrinas. No se dejen engañar ni por su carne. No se dejen engañar por su mente humana. No se dejen engañar por su yo. No. La palabra te está diciendo algo que es real porque nosotros lo vimos. Nosotros lo vivimos. Nosotros estuvimos ahí. No se trata de un invento. No se trata. Dios se manifestó desde la eternidad a través de Jesucristo. Y Él convivió y estuvo entre nosotros. Nosotros lo vimos, lo oímos, lo palpamos, convivimos con Él. Recuerda cuando lo que hablábamos, cuando le dijo, y ese es el problema de nosotros los seres humanos, porque ahí estaban los apóstoles, ¿verdad? Cuando los apóstoles entendieron a cabalidad todo lo que estaban, las enseñanzas y demás. ¿Cuándo? Después de la resurrección, ¿verdad? Porque en el momento de la crucifixión, ¿qué pasó? Salieron corriendo. Ahí vemos aquel ejemplo de aquel pasaje de aquellos que iban camino de Maús. Iban a integrarse nuevamente, posiblemente a sus labores habituales. No sé cómo estaría su corazón. O sea, estarían posiblemente un poco desilusionados. O sea, no habían entendido. Hasta que vieron que era una cosa extraordinaria, cómo Él resucitó de los muertos. Y ahí comenzaron a entender, hermanos, usted y yo tenemos la historia completa. Usted y yo entendemos lo que esos apóstoles pasaron, la naturaleza humana de ellos, a dónde los llevó. Pero usted y yo tenemos todo el libro abierto para que entendamos y tomemos decisiones reales. Decisiones reales, radicales, cada uno de nosotros, para con nosotros mismos. Para con nosotros mismos. Porque se nos dice una verdad, de la que usted y yo debemos de apropiarnos, y si nos apropiamos de la verdad, debemos de vivir realmente como discípulos de Cristo. Como discípulos de Cristo, totalmente. Cuando Él habla que ellos estuvieron en la vida, muerte, resurrección, y estuvieron también en la ascensión. Yo no me explico tampoco, de ahí la palabra de Dios de ayer decíamos, que cuando se escribió la palabra de Dios, dice que cuando Él venga, todo ojo le verá. En ese tiempo la televisión estaba menos desarrollada, ¿verdad? ¿Ah? ¿Perdón? No existía, dice el hermano. Yo creí que era que estaba menos desarrollada. ¿Ah? ¿Cómo dice la palabra de Dios que todo ojo le verá? Cuando Él venga. Bueno, sabemos que a través ahora de todos los medios de comunicación que hay actuales, eso es posible. Pero yo tampoco me imagino cómo va a ser la grandeza, la extraordinaria grandeza de lo que se va a dar. Yo no me lo puedo imaginar, mi mente no
no tiene la capacidad enteramente de concebir ese hecho tan maravilloso. Pero partiendo de que todo esto está cimentado en una verdad de que Él vino, Él se entregó, Él murió, se fue sepultado y resucitó y ascendió a los cielos. Yo sé que todo es una ¿qué? Verdad, a la cual yo accedo por fe, porque la palabra de Dios es realmente palabra de Dios, es inspirada por Dios. Pero ve que maravilloso, yo aquí me puse para que nosotros en realidad, porque yo sé que esto todo lo hemos conocido, pero lo hemos detenido a ver lo maravilloso. Métase ahí, métase en lo que la palabra de Dios dice, porque aquí está diciendo Juan, yo y otros lo vimos, pero eso también lo vieron, dice en el libro de Hechos, que usted posiblemente ya haya ido y lo conoce, lo está viviendo. Lo entiende, lo comprende. ¿Se puede usted imaginar usted en ese momento? Porque estamos hablando de una verdad, no estamos hablando de una imaginación. No estamos aquí hablando de alguna historieta, ¿no? Estamos hablando de la realidad de realidades. La palabra de Dios. Dice, hablando de la ascensión, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿a quién? Al Señor. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Señor puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, ¿quién? El Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, no fue que se lo contaron, ellos lo vieron. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Imagínense, usted está acá, está el Señor, que ya por sí mismo he estado 40 días con ellos, el tiempo, después de haber sido crucificado y haber resucitado, estuvo con ellos. Ahí ellos estuvieron, como ellos lo vieron, lo palparon. Recuerda aquel que dijo que necesitaba meter el dedo, ¿a dónde era? En las llagas, ¿verdad? O sea, ellos estuvieron. Pero aquí llegó un momento determinado en donde ellos, estando ahí, dice, repito, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, imagínense aquel marco. El Señor es llevado a los cielos. Me falta la mente, me falta para ver aquella cosa tan extraordinaria. Lo que ellos vieron fue llevado, dicen, fue ocultado por una nube. Imagínense usted acá. Imagínense. Y entre tanto estaban ellos todavía viendo hacia el cielo, se le aparecieron dos varones, dos ángeles, ahí, y entonces le dijeron, y oiga lo que les dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Hay que preguntar más, una pregunta como para confrontarlos en una realidad. ¿Por qué miran ustedes al cielo? ¿Por qué miran al cielo? Tenía una respuesta lógica porque estamos viendo que el Señor se fue llevado. Pero la pregunta es confrontativa, porque le está diciendo aquí, le va a decir, le está dando una afirmación después de esto. Dice, no, eso es lo importante, ya fue llevado a los cielos. Sí, esa es una realidad, ya fue llevado a los cielos, fue arrebatado, es una realidad, ustedes la están viendo. La palabra lo dice, usted y yo lo tenemos que saber porque la palabra lo dice y aquí hay testigos presenciales. Pero aquí te está diciendo y nos dice algo y les dice a ellos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así vendrá como lo habéis visto que Él va a venir un día. Él va a venir ¿por quién? Por su pueblo.
Él va a venir por usted y por mí si somos la iglesia del Señor, si usted le ha aceptado en su corazón como Señor realmente en su vida. No como religioso, hermano. No como religioso. No porque, mire, es que yo soy parte de la congregación evangélica tal. No, no, no. No por eso. Es porque usted le ha aceptado en su corazón y usted ha tomado una decisión de vida. Una decisión de vida cada uno de nosotros. Para ser diferentes. Porque ¿qué dice después? Después dice, el apóstol Juan lo siguiente. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Aquí pasa, dice, no, nosotros lo oímos, nosotros vivimos. Mire, nosotros estuvimos hasta cuando él fue tomado y fue llevado al cielo. Y nos dijo unos ángeles que él va a venir en la misma forma que fue arrebatado. Él va a venir también. Dice, pero ahora viene y nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él. O sea, no es ninguna tercera persona, de él directamente. Y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Qué habla de luz? Yo creo que alguien, la hermana Sandra, creo que habló de eso, no sé si fue Marcos. Pero cuando habla de luz, estamos hablando de una perfección absoluta. Estamos hablando de santidad, de autoridad, de poder. Es una perfección en todo sentido y aspecto absoluto. Él es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, aquí vemos en qué consiste la comunión con el Hijo y el Padre, que ya venía conversando. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios es luz. Ese fue el mensaje que recibieron de Él. Dice, nosotros recibimos de Él este mensaje, que Él es luz. Y si usted y yo decimos que tenemos comunión con Él, no andamos en luz. No somos por nosotros mismos. Si no andamos en luz, no somos. Nos está diciendo, no es cierto. Si usted no anda en luz, usted no tiene comunión con Él. ¿Y qué es andar en luz? Vivir. O sea, es una permanencia. Porque después nos va a decir, porque nuestro Señor nos da una obra absoluta, completa. Nos dice, no, un momentito, sí, pero la palabra también dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, mentimos. Dice la palabra. Pero ¿cómo es esto entonces? Si decimos que no tenemos pecado, mentimos y tenemos que andar. Si andar es permanecer en luz. O sea, permanecer es una vida. Porque si usted y yo no andamos en luz, quiere decir que no vivimos buscando al Señor. O sea, vivimos una vida en tinieblas, como vive ¿qué? La humanidad. El mundo que no le conoce. Por eso usted y yo tenemos que tomar una decisión diferente y vivir diferente. Pero mire, es que somos imperfectos, no somos perfectos desde la perspectiva que no pecamos. Porque allá te dice, en Romanos te dice, que nosotros ¿qué somos? O sea, que el que dice que no tiene pecado, dice, miente. Vamos a ver, por acá tengo yo una anotacioncita de Romanos. Vamos a ver, ya leí Romanos 3:22 al 24 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice? ¿Quiénes? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos, ¿qué? Todos pecaron. Pero hay, en la sangre de Jesucristo, se nos abrió la posibilidad de ¿qué? Se nos abrió la posibilidad de andar en ¿qué? De andar en luz. O sea, si nosotros con nuestra naturaleza humana incurrimos eventualmente en pecado,
Sabemos que tenemos perdón a través de la sangre de Jesucristo, pero no andamos en tinieblas. Andar en tinieblas es que usted dice, mira, yo voy a andar así y yo me mantengo en el pecado. Usted sabe que aquello es pecaminoso y usted continúa en aquello. Eso es andar, eso es permanecer en tinieblas. Por eso hay que andar. ¿Hay que andar en qué? En luz. Porque la misma palabra te da la solución. Dice, porque... Vamos a ver, dice. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es interesante, unos con otros, porque nosotros tenemos comunión unos con otros. Yo repito, ¿a través de qué? De la comunión que tenemos ¿con quién? Con Dios. La comunión es vertical, la relación es vertical, porque somos parte de la familia de Dios y a través de Él tenemos comunión con el pueblo de Dios. Con nosotros, hermanos, que también han tomado la decisión de andar en luz. Por eso es que hay tanto problema a veces cuando hay alguien que no quiere andar en luz. En otras palabras, que no es hijo de Dios. Porque ha tomado una decisión de andar como anda ¿quién? Como anda el mundo. Porque a usted y a mí no nos convierte en hijos de Dios el ser parte de una congregación evangélica, católica, de una congregación, no sé, no. Usted y a mí nos convierte en hijos de Dios, como dice allá en el capítulo 1, versículo 12, dice, aquellos que hemos recibido, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que en realidad hacemos nuestra la obra redentora de Jesucristo para vivir una vida diferente y entendemos todo esto que nos está diciendo el apóstol Juan. Porque sabemos que es una realidad, que como Él fue ascendido, Él va a venir un día por su pueblo y yo quiero ser parte de ese pueblo. Yo he tomado una decisión por ser parte de ese pueblo. Porque las cosas del mundo no te dan la satisfacción y te da el gusto de lo que te da realmente una relación con Dios, auténtica, verdadera, auténtica y verdadera. Si tienes algún problema, alguna situación, yo la pongo en manos del Señor. La pongo en manos del Señor. Y sé que en el Señor todo es posible. Todo es posible. Y esperar en Él realmente. Y vivir en Él. Y vivir en Él es andar. ¿En qué? Andar en luz. Y aquí nos está dando la palabra de que usted y yo tenemos que ser perfectos desde la perspectiva de que no pecamos. Si decimos que no tenemos pecado, aquí mismo lo dice el autor, Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en qué, en nosotros. Pero hay una cosa, dice, vea qué maravilloso que es Dios. Dios nos conoce. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué extraordinario, hermanos, qué extraordinario. Cómo el amor de Dios no solo viene en esa forma maravillosa, la persona de nuestro Señor Jesucristo se entrega en la cruz y Él, conociendo nuestra naturaleza, nuestra condición, Él nos da también la salida para cuando por nuestra imperfección humana incurrimos en pecado, sabemos que tenemos en la sangre de Jesucristo perdón para todos nuestros pecados. Pero no, hermanos, esto no se constituye en una carta, en una autorización para que usted y yo vivamos una vida pecaminosa. Por eso dice andar. Y andar quiere hablar de permanencia. Permanencia. Usted anda en luz. Yo ando en luz. Porque ando mi vida en Cristo. Que si por alguna situación humana incurro en un error, yo pido perdón, pero tomo una decisión realmente y me arrepiento. Me arrepiento. Tomo una decisión de cambiar, de que aquello que hice lo hice mal y llego adolorido al Señor. Y le digo, Señor, perdóname, perdóname. Y continúo mi vida en luz para caminar. Hay un error, hermanos. Hay un error. Mucha gente cree que eso implica de que yo puedo andar pecando hoy, me arrepiento, pecando mañana y me arrepiento, pecando pasado mañana y me arrepiento y sigo esa vida. No es cierto, hermano. Eso no es andar en luz. Eso es andar en tinieblas. Y constituye en una equivocación, una alcahuetería, que lo único que nos conduce es a ¿qué? A la maldición, lo que nos conduce a la perdición, a la condenación eterna.
Por eso, perdón, hermana. Sí, somos o no somos. Y eso es una obra que cuando nosotros aceptamos y sabemos que es una realidad, hermanos, más de uno no toma una decisión real, sino que, o sea, las decisiones son decisiones, o sea, que no constituyen un cambio, no constituyen una convicción de vida. ¿Por qué? Porque no entienden, no comprenden que lo que la palabra de Dios te dice es una verdad. Y por eso a mí la sencillez de una carta como esta a mí me motiva. Porque hay gente que te dice, no, un momentito. Nosotros vivimos. Que Jesucristo no vino, que no estuvo. No, yo viví con Él. Mire, que no era hijo de Dios y esto y el otro, no era Dios. Pero ¿cómo es esto? Si yo viví, yo estuve cuando yo lo vi resucitado. Uno de nosotros metió hasta el dedo en sus llagas. Yo vi cómo Él lo atravesó y se me atravesó la pared. Ya una vez resucitado y estuvo entre nosotros. ¿Cómo conversó con nosotros? ¿Cómo estuvo aquello con aquellos camino de Maús? Todas las cosas que se dieron. Nosotros lo vivimos. Y todavía al final, estando con Él, fue arrebatado y fue llevado a los cielos. ¿Cómo es eso? Que no era Dios. No, nosotros lo vivimos, es lo que está diciendo Juan. Y no Él, como diciendo, mira, es que Juan, mira, es que Juan ya estaba muy esto del otro. No, nosotros. Un grupo de personas que testificamos sobre eso, para que esas gentes que estaban siendo engañados por doctrinas falsas entendiesen que no, que lo que se les había predicado era una realidad. Y para nosotros con mayor razón, porque nosotros conocemos el contexto no solo de esto, sino más todavía, porque ahí está toda la palabra de Dios. Si usted la lee, no sé. Si usted la quiere estudiar, no sé. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, no sé. Pero si no lo ha hecho, es un momento para hacerlo. Es un momento para tomar decisiones. Es un momento para que digamos, si no lo he hecho hasta hoy, yo soy maravilloso y misericordioso, a partir de hoy lo voy a hacer. Voy a implementar todos los cambios que tenga que implementar en mi vida. Esto no se trata de venir aquí solo a cantar por cantar, venir a oír un mensaje por oír un mensaje. No, se trata de que somos hijos de Dios y aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Somos hijos de Dios, dice la palabra. Soy más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravilloso! Más que vencedor, un grado superlativo, para que entendamos que hay una victoria absoluta ante toda circunstancia de la vida. Y que tenemos vida, y que Él vino y nos manifestó la vida. Sí, pero es la vida eterna, como hijos del cielo, como ciudadanos del cielo. Eso es lo que usted tiene, si ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Eso es lo que yo tengo. ¿No es maravilloso? Es maravilloso. Eso no se compara a ninguna realidad en esta tierra, hermanos. Nada. Es algo extraordinario. Y eso es lo que Juan, aquí en pocas palabras, nos dice. Mire, si usted pecó, como dice la hermana, si hubo algo ahí para arrastrar, pida perdón, ya pidió perdón, pues que no lo siga atando eso que pasó, ya usted fue perdonado, usted fue perdonada, y caminemos, vamos adelante y andemos en la luz. Que eso no te induzca a seguir caminando en tinieblas. No. Ya pasó, si usted ya pidió perdón y adiós, ya está solventada la situación. Usted es un hijo perdonado y comenzamos y seguimos caminando en luz. Eso es lo que la palabra te dice. Porque tenemos abogado y luego te va a decir ahí, siga leyendo ese libro, ese capítulo. Porque dice después, hijitos míos. Oye, que como se refiere el apóstol a los destinatarios de la palabra y a nosotros mismos. Hijitos míos, esas cosas lo escribo para que no pequéis. Oiga, eso lo escribe para que no pequemos. Pero acto seguido dice, pero, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero ¿cuál todo el mundo? Dice, mira, es que el mundo dice, mira, es que todos somos salvos, porque sí, pero el que llegue humillado y pida perdón y sea una persona diferente, aceptando el señorío de Jesucristo en su vida. Ahí la puerta está abierta para todo el mundo. La puerta está abierta para usted, el que nos está escuchando, para todos. Dios te ama.
Ahí está la puerta, nada más tenemos que llegar a nuestro Señor Jesucristo y decirle, yo acepto ese sacrificio tuyo en la cruz como el único medio de redención. Yo te acepto como Señor de mi vida y a partir de hoy yo decido caminar diferente. Yo decido caminar conforme a la palabra de Dios. Perdona mis pecados y ven a mi vida, para que tú direcciones mi vida por medio de la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, aquí estoy yo. Ven a mi vida. Ayúdame, porque necesito caminar dando la honra, la gloria y la alabanza a tu santo y precioso nombre. No sé cómo quieres decirlo, pero eso es lo que Dios te está llamando, porque sabemos que en Él tenemos que propiciación para nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también para los de todo el mundo. La puerta está abierta para todos. No sé si usted mató a alguien, no sé si usted hizo algo, no sé cuál es la situación, pero en Jesucristo hay perdón para todos los pecados. No hay pecados grandes o pequeños. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado si llegamos arrepentidos a Él. En esto sabemos que nosotros lo conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice lo conoce, pero no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Qué significa? Que usted y yo, como hijos de Dios, cuando llegamos arrepentidos a Él, vemos la palabra de Dios, y en esta palabra de Dios está cómo usted y yo debemos de vivir. ¿Cómo usted y yo debemos de vivir? Aquí nos dice cómo vivir. Si esta palabra nosotros la respetamos, la guardamos, la ponemos en práctica por nuestra vida, podemos realmente decirnos que somos hijos de Dios. Sí, somos imperfectos, pero cuando somos imperfectos es cuando incurrimos en pecado. Y pecado quiere decir, en algunas traducciones, errar el blanco, cuando erramos el blanco, cuando no estamos haciendo las cosas como deben de ser. Tenemos perdón, la sangre de Jesucristo. Sí, pero usted y yo tenemos que tomar decisiones radicales de poner en práctica la palabra de Dios. Y eso conlleva tantas cosas. Pero cuando usted tiene alguna duda de cómo vivir, vaya a la palabra de Dios. Vaya a la palabra de Dios. Confróntese a la palabra de Dios y que la palabra de Dios te hable. Yo le decía que por ahí yo tenía un libro que alguien lo tomó, no sé qué se habrá hecho, pero decía que ante todo aspecto de su vida, en ese libro decía que ante todo aspecto de su vida, ellos se preguntaban, ¿qué haría el Señor? ¿Qué haría el Señor? Así que si usted va a hacer algo, y usted me va a decir, mire, yo voy a hacer esto, ¿está correcto o está malo? Yo le diría, ¿qué haría el Señor? ¿Qué haría el Señor? Y haga lo que haría el Señor. Ahí está la enseñanza, ¿qué haría el Señor? Haga lo mismo. Y yo le garantizo que va a ser lo correcto. Hermanos, Dios te ama. Dios nos ama. Y Dios quiere que usted y yo entendamos que estamos en una realidad y que esa realidad nos lleva hacia adelante. Y si ponemos en práctica la palabra de Dios y vivimos con base en esa realidad, usted y yo tenemos un futuro glorioso. Y no solo un futuro, hoy es un día glorioso, porque dice la palabra que ante toda circunstancia, el gozo del Señor mi fortaleza es. Don William, pasa adelante. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo tuyo y el mío no son las circunstancias del mundo, es la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios. Aquel que toma la decisión de caminar en luz, de caminar correctamente, ahí está la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo que nos lleva adelante y nos sacará adelante. A ti y a mí nos sacará adelante. No sé cuáles son las circunstancias que estás atravesando, pero tenga en su corazón que en el tanto usted tome decisiones correctas de seguir al Señor, Dios te sacará adelante. Dios te sacará adelante. Y yo quiero que usted entienda y comprenda cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Hermano, no discuta con Marcos, por favor. Veamos y veamos cuán grande es Él. Ahora, cantémosle, pero cantémosle con el entendimiento, no por cerrar un culto, no por cerrar un culto, no por terminar un culto, sino entendamos cuán grande es